Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días estamos haciendo nuestro camino sobre la reflexión bíblica, es decir, nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 específicamente, el versículo 29. Esta narración que comienza desde el 25 hasta el 34. Es interesante porque aquí tenemos la conversión del carcelero cerca de la medianoche, ¿verdad? Pablo y Silas que oraban y cantaban las alabanzas de Dios mientras los otros prisioneros los escuchaban. Y así entonces nos introducía esta narración. Cuando ya es ya versículo 29, para la Isea que en este momento, versículo 29, dice que el carcelero pide unas antorchas, entra precipitadamente en la celda y temblando se echa a los pies de Pablo y de Silas. El autor sagrado aquí está subrayando la fuerza, la gracia, el poder del Señor. La ñande título hoy lleva la ñande Yaheshaina en estos versículos hasta el 34, es la conversión, ¿verdad?, del carcelero. Y estamos dando estos pasos. Primero el testimonio, el ejemplo, Pablo así la Bareté a pesar de las dificultades. Acuerdo continuó bebiendo en cuanto que viene este terremoto. Esto quiere decir también que en nuestra vida, queridos amigos, siempre existen situaciones en que parece que se nos mueve el piso, se nos mueve todo el piso, es decir, hay algo nuevo que nos está llegando, hay algo nuevo que tenemos que cambiar. Hapear el año de yañe, bueno, ya es año monbarete, hapeya, bueno, coanga se año penuta, hayapota hay otra cosa. Amoñe penuta, pete coe, pues año penuta, yapo, lleva peña de yaro, yerurea, sejina y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Hoy, cuando leemos y cuando estudiamos este versículo 29, que el carcelero, después de todas estas situaciones por las que va pasando, la acción de un Espíritu Santo que llega, la acción del Espíritu que les mueve la estantería, entonces él dice lo primero que hace es pedir unas antorchas. El hecho de pedir también unas antorchas es para decir quiero estar seguro de lo que está sucediendo. Y entonces cupilla pella estilo fantasma ante se tengo que cerciorarme. Aishana va icolo y coaque. Pero y coaque digo cierto taiko pero y coaque se acamente este culo y coaque pero nunca doy coaque, ¿verdad? Entonces el autor sagrado quiere asegurarnos y quiere demostrarnos que el accionar de Dios
es un accionar real, que el movernos las estanterías significa mover toda una estructura de nuestra vida, toda una estructura de la forma como nosotros pensamos y como nosotros también actuamos normalmente. En el versículo 29 que el carcelero pidió unas antorchas. Quiero iluminarme, quiero dejarme iluminar, quiero conocer, quiero estar seguro. A mañana, a sábana, diga tú y la pecha ante lleva. Ya y cua ponana, va a palo y coa, cua a peare, y ande ya pregunta, ya güero guatape, y ande ya ea. Esto es pedir la antorcha, esto es también dejarse iluminar, esto es sobre todo dar pasos importantes. Pasos que nos interrogan ciertamente, pero dentro de este interrogarse, querer iluminar, pedir la antorcha, ya dijimos, ¿verdad? Conocer, saber, que nosotros podamos estar seguros de este camino que estamos tramando, este camino que nosotros mismos estamos trazando también en nuestra vida y que procuramos llevar adelante. Hechos de los Apóstoles, ciertamente, capítulo 16, versículo 29. Volvemos enseguida con más. Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Peñande Yarañe e Ayepau, Ñande no, Ñande Antonio, como siempre, en esta primera semana del tiempo de Adviento. 2024, Ñañe Perú Imagina, con este tiempo litúrgico, el ciclo B. Y leemos hoy del profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10a. Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. Y así continúa, queridos amigos. Siempre el profeta Isaías nos habla después de que desde el primer día en que comenzamos este tiempo de Adviento, de este primer domingo, Ñandeya, Yerureja, Yehuerosa, Pucay, Beñandeyara, ojalá el Señor rasgara el cielo, ya el Señor que viene en medio de nosotros. ¿Y cuál será esa consecuencia? En primer lugar, el Señor preparará para todos los pueblos en este monte manjares suculentos. El gran festín es la gran alegría, es el gran encuentro. La ñandenda ñaño entendenos a ñandenda yeyo jajuy no lleva. Jamás ñaño invitada y na lleva a mueve de fiesta, de en bares o a llevo ñondiepa. Araca evemba, nunca. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la fiesta es la expresión del encuentro del corazón con el hermano. ¿Me entendemos? Opeare con ñandella por siempre. La fiesta, el encuentro, la alegría. Opeare ñandella y ñandea. Esa es la consecuencia de toda relación profunda con Dios y con los hermanos. Y aquí entonces viene esa consecuencia de esta alegría y de este encuentro personal con Dios. Arrancará en este monte el velo que cubre todos los pueblos, el paño que tapa todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Pemba iba ahí entonces peñandella ya poajina, pendaña daña y putengue peñandera pisabe, pe iba ahí ña mozarambía jina peñandera puitepe. Entonces este es el momento que cuando Dios nace en el corazón del hombre, evidentemente que todo esto desaparece. Ya yerure que entonces upea lleva añañe piamba y te que no para que pueda desaparecer todo lo negativo
de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, la conversión del carcelero. Después de que llegamos a esa medianoche, decíamos como que las cosas no están bien seguras, las cosas están medio opacadas. También decíamos que la tierra, ¿verdad?, comienza a temblar tan violentamente. Quiere decir que nuestras estructuras, decíamos y subrayamos ese aspecto. Otro elemento, la presencia y la fuerza de Dios hace que las puertas se abran, hace que las puertas entonces revienten, ya es porque da esa impresión, se abrieron, las cadenas de los prisioneros se soltaron. Que se suelten nuestras cadenas, que se suelten todas aquellas situaciones que nos mantienen a nosotros aprisionados. Y es ahí donde también, miren, el Señor cómo actúa. ¿Se acuerdan que durante todo este tiempo reflexionamos desde el Apocalipsis, desde el libro de Daniel, o también en toda la tendencia o toda la literatura apocalíptica dentro de los mismos evangelios, encontramos esta frase en que el Señor siempre nos dice: estén vigilantes, sean prudentes, estén atentos. Ustedes no saben la hora, ustedes no saben el momento. Ñande Yaray Katú en cualquier momento on guajejina lleva. Opebe hubo ñandere no itagatuete opebe yerureta ñande el cambio necesario. Bueno, así entonces nosotros mirando, concentrándonos en esta frase, en estas palabras que el Señor nos está diciendo, que el carcelero pide unas antorchas, decíamos que quiere iluminarse y quiere cerciorarse, quiere mirar si esta es una realidad que está pasando en ese momento, allí y en ese lugar. Cerciorarse. Diga tú, entonces, queridos hermanos, la Yeiconte como si fuese una cuestión fantasmagórica, ¿verdad? Como un fantasma. Oikoekue, el oikoekue, ñandeña ñanduekue, de la ñandeña jaisa, pombero, lleva, cupombero ya. Dereje shai, porque pe y pupe voy a llevar, pe y pupe oreco a llevar. Jaguepanio la bombero, a pegar la neñandui la guatalla, porque es tan suave en su pisada, neñandui. Bueno, todo esto significa para nosotros, queridos amigos, que también tenemos que estar en vela, que tenemos que estar siempre atentos, porque no sabemos la hora ni el momento en que el Señor llegará, pero llegará para pedirnos cuenta. El Señor llegará para preguntarnos y para decirnos, bueno, bailar ya po ya po una para etapa de ella poi la ya po van a pejina curirae. Bueno, y entonces aquí, después de esto, en cuanto que estos prisioneros se soltaron y sale corriendo el carcelero sobresaltado, oñemonde, y aquí el otro elemento que reflexionamos y decíamos es que también el autor sagrado aquí, Lucas, conocía muy bien que si a un guardia se le perdía un preso, entonces él pagaba la condena de ese preso que se le había escondido. A operar con los yeses, esperar con Jarriroma. Upear con los yeses, esperar en la prisión. Y bueno, así entonces se despierta.
Pero se despierta, ¿por qué? Sobresaltado encima, porque la fuerza de Dios es tan grande, la fuerza del Espíritu es tan grande, que entonces nos arrebata con todo. Y aquí te hace todo lo opuesto de lo que decíamos anteriormente, porque estén en vela, estén atentos. Sin embargo, aquí te pone lo contrario. Okeina. A Pepe Orire venían de Yara, llega en el momento menos esperado. A Pepe Paisa voy a llevar, a Pepe esa voy a, Pepe Ñandusa voy a. Y entonces, con este sobresalto, al ver abiertas las puertas de la prisión, ahora viene una reacción y bastante negativa, pero sabemos el motivo. Si dijimos que o Cañén de Ilan de preso, o Jón de Ilan de preso, o Iparán de Ilan de preso, entonces de Angare Buitata y ese. Entonces se dan cuenta que la responsabilidad era demasiado grande para este guardia. Es decir, tenía que estar atento, tenía que estar despierto. Y lo decíamos así, ¿no? A pagar la condena de este que se le había perdido. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no la resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Este versículo 29 dice: el carcelero pidió unas antorchas y entró precipitadamente en la celda y temblando se echó luego a los pies de Pablo y de Silas. Dijimos que se pidió unas antorchas, justamente entró precipitadamente en la celda y temblando de frío, hecho en las, allí mismo a los pies de Pablo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Este es el signo más interesante para darnos a entender que aquí el carcelero está haciendo el proceso de conversión. Allí ya calculando bueno, más como cualquiera más de los presos. Ante este terremoto, o mejor dicho, antes de eso, porque me nego a que Pablo y Silas estaban cantando normalmente, o ya o despotricar la cárcel veoniendo y cuando se invade lleva. Sin embargo, estos guardias que están aquí están escuchando que ellos rezan y cantan, dice, rezan y cantan. Es un himno de alabanza, ¿verdad?, al Señor. Es un himno de acción de gracias a Dios. Entonces, están allí de esta manera, están haciendo un himno de alabanza al Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, lo que llegue. Y allá para todo lleva. Ñañe moígato, ya se sacagato, ñande ya oro viajabe ñande yare. Hala ñande ya oro viaron a ñande, allá para yetu uno veñande yarare, cato te veñande yara, dos llamo ahí, la pisa ante con asa. Ñande yara, ñande boyay, ñande yara, ñande raju, a ñande yara, o esa bonajina va ella, va ñañe pia ambaite, ya y cual cajangue entero de te a pepe y ñengue. Ah, entonces dice, sí. Este se está esforzando, este está luchando, este se está empeñando. Y toda la significancia es interesante porque el precipitarse adentro, temblando y postrándose a los pies de Pablo y de Silas. Este guardia de la prisión temblando se postra. Esto fue tan dramático como suena. Este hombre había sido más conmovido por el amor y la gracia demostrados. Realmente le conmueve, le llega esta gracia y que venía hoy que haya bebé con asombro. Y así entonces podemos decir que es el camino para la conversión. Otro camino yo por lo menos no descubro, queridos amigos, porque el amor justamente apunta siempre a una caridad, a una donación total. Y eso justamente nosotros lo tenemos, ese amor, porque nos aferramos con fe a esta doctrina, nos aferramos con fe a esta enseñanza, nos aferramos con fe a esta vivencia. Hoy entonces cuando la yagüero guataba, y cuando Cato este ya le come arroja, cato este ya lleva
peñane con soy tewe, ñane mombaretea, hañane enojejina, hañane moijina pejabehueve. Porque si nosotros, queridos amigos, temblando nos postramos a los pies de Pablo y de Silas, con mayor razón, ¿verdad? Vamos a ponernos con ese temblor, con ese temor, con esa gracia específica de un Dios sanador, de un Dios que nos libera. Y ahí entonces, ¿verdad? De hecho, los apóstoles nos da razón de ser. Y es por eso que, en cuanto que el carcelero descubre que había sido Pablo y Silas, están haciendo bien. Pablo y Silas lo único que hacen es agradecer a Dios. Pablo y Silas lo único que hacen es reconocer y darse cuenta que la fuerza de Dios es donde está todo. Entonces se precipitan y temblando se postran ante los pies de Saulo y de Silas, de Pablo y de Silas. Son los dos grandes misioneros que ahora van. Se acuerdan que Pablo después se encontrará y Timoteo se le unirá, y también se le unirá después el mismo autor, el agiógrafo, en un momento en el cual comienza a hablar y decir: desde este momento nosotros como comunidad vamos entendiendo y vamos escuchando lo que Dios nos pide, pero justamente para hacer el bien en comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías,
Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey, Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama: En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 26 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Responde, son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos principalmente. Abraham, que sometido a prueba tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada, por eso se convirtió en padre de todos los creyentes, y la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuáles son nuestros modelos en la fe? Y nos dice claramente, Abraham y María. Bueno, no sé si os ha llamado la atención una cosa, no dice Jesús, no dice que Jesús sea nuestro modelo en la fe, nos dice Abraham y María, y es importante explicar esto. Jesús no es nuestro modelo en la fe, porque la relación que tiene Jesús con el Padre no es una relación de fe. En ningún pasaje de la Sagrada Escritura encontraréis que se hable de la fe de Jesús, no se habla de la fe de Jesús. Jesús tenía un grado de conocimiento del Padre pues muy superior al que se tiene por la fe. Jesús ve al Padre, según dice, ¿no?, el Evangelio de San Juan. Tiene una intimidad intratrinitaria. Por lo tanto, esto es importante. Algunas
algunas explicaciones de la figura de Jesús, algunas cristologías, por desgracia, son deficientes cuando hablan de la fe de Jesús, y es algo que el magisterio de la Iglesia Católica ha corregido a algunos teólogos, diciéndoles que es incorrecto hablar de la fe de Jesús. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante, ¿no?, tener modelos en la fe. Creemos en Jesús. Pero, o sea, como digo, ¿y quién nos enseña a creer en Jesús? Nos enseñan especialmente Abraham y María. Y fijaros que en Abraham, ¿por qué se subraya, ¿no?, que Abraham es padre en la fe? Pues se subraya porque cuando Dios le hizo la promesa, haré de ti un pueblo numeroso, se lo decía a un hombre que se veía solo, y además que tenía una mujer Sarai, que tenía 90 años, y que ya era imposible que tuviese descendencia, ¿no? Pues ¿cómo se le puede decir a Abraham, haré de ti un pueblo numeroso? Abraham creyó. Dice, Abraham hizo un acto de fe. Si Dios me lo dice, Dios me lo dice. Y ese acto de fe, ese acto de confianza de Dios sabe más. Yo no sé cómo es eso, me parece imposible, ¿no? Pero Dios sabe más, ese Dios sabe más, ese confío en Dios, ¿no? Y me pongo en marcha. Y le dice, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, sin saber finalmente si al final de esa historia habría, ¿no?, un lugar reservado para él. Abraham da un voto de confianza, ¿no? Es el padre de los creyentes. Dice, yo creo en Dios, creo en la palabra de Dios, creo en la promesa de Dios, más allá de mis cálculos humanos. Y de María todavía se puede decir lo mismo, pero con más énfasis, ¿no? Cuando se le anuncia que será madre de Dios, ella dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Y cuando se le anuncia que será el Espíritu Santo, ¿no?, el que obrará adelante esa maternidad, pues podemos decir que ella, en ese momento, siguiendo esa estela de Abraham, da el voto de confianza pleno en Dios, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella pronuncia esta palabra, hágase, fiat. Ese fiat, ese hágase, ese me fío de Dios, me pongo en sus manos, es la clave, ¿no?, de ese acto de fe. Por eso podemos entender, fijaros bien, podemos entender que cuando San Agustín comenta ese texto evangélico famoso en el que le anuncian a Jesús, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te están buscando, ¿no? Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces San Agustín dice que Jesús con esto está enfatizando que el gran mérito de su madre es no ya el haberle concebido en su seno, sino haber concebido en su corazón, haber hecho el acto de fe, el acto de confianza de que Dios cumpliría ese anuncio, esa promesa. María antes concibió a Jesús por el acto de fe en su corazón que haberlo concebido en su seno. Y por eso María, ¿no?, es ensalzada como modelo de fe. El acto de fe tiene un gran mérito. Nosotros a veces, equivocadamente, pensamos que únicamente las obras tienen mérito. Las obras buenas que hagamos y que nos cuesten mucho sacrificio son las que tienen mérito. Ojo, el acto de fe de María, el acto de fe de Abraham tienen el gran mérito de el corazón que confía plenamente, ¿no?, en la misericordia y en la bondad de Dios, por encima de nuestros miedos, por encima de nuestras resistencias, de nuestros orgullos, de nuestros cálculos. Y ese acto de fe es el que nos justifica, el que nos hace santos ante Dios, ¿no? Invocamos pues a Abraham como nuestro padre en la fe y a María como modelo en la fe, como modelo de todo creyente. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas
y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando esta última partecita, ¿verdad?, de la conversión del carcelero. Después ya veremos la liberación de Pablo y de Silas, pero antes, todo esto que estamos viendo del versículo 29 es interesante porque dice que el carcelero pidió unas antorchas, decíamos, necesitamos iluminarnos, necesitamos llegar, necesitamos conocer, cerciorarnos. Toda acción de Dios es importante que nosotros podamos, después el hecho de entrar, dice, precipitadamente en la celda. Entrar en la celda para el carcelero, de cierta manera, está queriendo decir que aún él nos está liberando. O endulo y coa, o ya él mismo toma la antorcha, quiere cerciorarse. Pero esto quiere decir que entrando precipitadamente a la celda, quiere decir que él todavía está dentro de una confusión. Es una falta de seguridad. Es lo que a nosotros tantas veces también nos pasa, ¿verdad? Nos falta seguridad, nos falta entender que la gracia de Dios siempre se manifiesta, pero de una manera certera. Pero upea la hace ñandeo, upea ñandela anda ya se rire, allá anda ya se no anda ya se allá ya mi va. Entonces parece que buscamos, vamos a cerciorarnos qué es lo que está pasando, cómo vamos a hacer, qué vamos a buscar, etcétera, ¿verdad? Entonces por eso este versículo 29, cuando nos dice que el carcelero toma esas antorchas, quiere cerciorarse y entra precipitadamente en la celda y temblando porque no confía absolutamente en una gracia divina, no confía absolutamente en la fuerza de un Dios que nos libera. Y entonces es por eso, ¿verdad?, que sale temblando, se echa a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero. Aquí parece que comienza a reconocer, pero para reconocer y para llegar hasta el Dios, para llegar hasta la verdad, necesitamos también de mediadores. Entonces, la figura de Pablo y la figura de Silas, en este caso, ya cañande iñande con algo ñande con te lleva muy con amitar su con a peñande non debe. Hoy san cuai sai cuai. Hay que tu hanguesa o ya puede hija de cuera piñantichara lleva o esa cabello de cuera. Esto es lo que vamos necesitando. Esto es lo que nosotros queremos. Y así, cuando él, aquí en el versículo 29 nos dice que el carcelero encendió unas antorchas, encendió precipitadamente en la celda. Y luego temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Y siempre entonces, queridos amigos, el hecho de ponerse ante Pablo y Silas quiere decir, por una parte puede ser confusión también, ¿verdad? Confusión. ¿Quiénes son estos? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es entonces que estos tienen el poder divino, el poder de Dios? Eso puede ser por una parte. Es esa pregunta nominosa, ¿verdad? El agnosis, el hecho de que nos va pasando por la cabeza. Ya lleva valor y coagina, pero todavía no tenemos bien definido todo, ¿verdad? Entonces él necesita y sale precipitadamente, busca, como parece que te está describiendo el autor sagrado como una angustia fuerte, una angustia en la que el autor sagrado tiene que
absolutamente entonces en este momento el autor sagrado tiene que luchar por transmitirnos este sentimiento, primero del carcelero, porque es el carcelero, ¿verdad?, el que siente, el que ve dentro de su espiritualidad, por una parte. Pero por otra parte, a pesar de la dureza, a pesar de las dificultades, a pesar de todos estos problemas, sin embargo, queridos amigos, es un Dios vivo, es un Dios creyente, es un Dios que nos ayuda, es un Dios que nos acompaña, es un Dios entonces que jamás se olvida, ¿verdad?, de sus hijos. Entonces dice que el carcelero pidió unas antorchas, entró entró precipitadamente, después agua pina, y entra en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir esto porque estamos ahí por allá de comida. Por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.